Bienvenidos a Francamente. Saludamos a todos aquellos que están en sintonía de este programa desde muy temprano. Saludamos a aquellos que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sv. También a aquellos que nos siguen en redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Para aquellos que aún no nos siguen en redes sociales, es un buen momento para comenzar a seguir este espacio de entrevista y participar a través de estos mecanismos de redes sociales. Esta mañana queremos seguir conversando sobre un tema que ya hemos abordado desde este espacio de entrevista. Hablamos sobre el sistema previsional, hablamos sobre el sistema de pensiones en el país, un sistema que ha sido cuestionado por diversos actores que piden reformas integrales al sistema, que también han señalado algunas deficiencias que es necesario comenzar a discutir en un diálogo que nosotros pretendemos también posicionar desde este espacio de entrevista. Esta mañana nos acompaña en nuestro set un especialista en el tema, un especialista internacional. Él es András Uthoff. Él es integrante del Consejo Consultivo Previsional en Chile, además de doctor de Economía, y tiene un currículum bastante extenso que seguramente a lo largo de la entrevista nos podremos ir dando cuenta de su conocimiento en el tema. Señor Uthoff, muy bienvenido a Francamente y a El Salvador. Hola, Saúl. Un gusto estar acá. Quiero que hablemos de un tema que usted conoce muy bien, un tema como es el sistema previsional. Quiero que de a poco vayamos entendiendo un poco de la dinámica y también de la naturaleza de este sistema de lógica de capitalización individual que, en Chile conocemos también que ha sido implementado y vamos a conocer también a la luz de ese modelo cómo funciona ese sistema. Pero antes de entrar en eso, sé que usted ha venido al país en el marco de la presentación de un estudio justamente del sistema previsional de capitalización individual. Quisiera que nos comentara un poco de esto. ¿Qué elementos arroja? Bueno, yo vine a dar una charla precisamente sobre el sistema previsional en Chile, la situación en que se encuentra. Ustedes seguramente han visto las manifestaciones en Chile de los estudiantes, donde además de que mejorar la salud, también piden no más AFP. Eso significa que el sistema en Chile también está siendo cuestionado por la ciudadanía. O sea, es un problema similar a lo que ustedes tienen acá. Entonces era interesante para la Secretaría Técnica de Planificación tener un poco el contrapunto de lo que está ocurriendo en Chile, que es de donde se copió el modelo originalmente. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que pasa es que es un sistema donde inicialmente en Chile era exclusivamente de capitalización individual, como lo es acá, donde se sustituyó el reparto por capitalización individual. Y ese, después de más o menos 25 años, nos dimos cuenta que iba a dar muy malos resultados, en términos de que la gente que iba a autofinanciar su pensión iba a ser 45% del total, un 5% iba a calificar para una garantía mínima y un 50% iba a quedar prácticamente sin nada. Y ese diagnóstico fue muy lapidario, con lo cual se hizo ya una reforma el año 2008 que se llamó la reforma de Bachelet. Y hoy día de lo que hablamos en Chile es más bien de un sistema solidario integrado, donde al pilar de capitalización se le integró un componente de solidaridad financiado por impuestos generales. Un sistema de carácter mixto, podríamos denominarlo así. Nosotros quisiéramos que fuera así, que lo llamáramos así, pero es más bien integrado una vez que uno llega ya sea a la invalidez o a la vejez y está en situación de pobreza y no tiene una buena pensión, el Estado lo complementa o le da una pensión básica solidaria. Usted ha dicho que cuando se implementó esto en Chile veían que en 25 años esos resultados no iban a arrojar lo que se esperaba cuando se inició ese proceso de capitalización individual. ¿Qué fue lo que falló para que llegaran a un resultado poco favorable? O sea, cuando se implementó lo que nos dijeron que esto producía milagros, igual como se dijo acá claro. en esa vez, de que el hecho de poder transferir los ahorros de los trabajadores hacia el mercado financiero, invertirlo, eso crearía inversión y crecimiento. Puede que haya ocurrido algo así, pero lo que pasa es que lo interesante sí sirve como un sistema de protección social. Y como un sistema de protección social está fallando en varios aspectos allá. El fundamental es que mucha gente no está en condiciones de ahorrar a lo largo de toda su vida, ¿no? Y en consecuencia, como este es un instrumento de ahorro, si yo a lo largo de mis 45 años no ahorro suficiente, cuando llegue la edad de vejez no tengo una buena pensión, aun cuando me la hayan capitalizado relativamente bien. Y eso tiene que ver con el mercado de trabajo, ¿no? Y con la posibilidad de uno tener un empleo continuo o no, y la mayoría de la gente no lo tiene. Correcto. Es decir, ese tipo de sistemas en países en los cuales, por ejemplo, El Salvador, se lo voy a plantear en esos términos, han salido resultados recientemente de una encuesta
en el cual se dice que el 30% de la población económicamente activa se encuentra en una situación de subempleo, de empleo informal. Este mecanismo del sistema previsional de capitalización individualizada, es decir, un sistema privado de pensiones, ¿afecta específicamente o con particularidad en ese tipo de mercados donde hay una alta informalidad laboral? O sea, cualquier sistema de pensiones que es exclusivamente contributivo podría haber sido uno de reparto o uno de capitalización, pero que está basado en que yo para tener derechos tengo que contribuir. Si yo estoy subempleado, estoy en situación de pobreza, claro, no tengo capacidad de hacerlo, sea de reparto, sea de capitalización. Ahora, en este de capitalización se manifiesta mucho más porque el ahorro es individual, no hay ninguna solidaridad por ningún lado. Claro. Y entonces, si yo no tengo la capacidad, nadie me ayuda. Claro. Quiero que volvamos a ese estudio que usted ha presentado, quizás que nos comente cuáles son las conclusiones que se derivan de eso. Ha presentado el caso de Chile. ¿Qué lecciones deja ese informe? En lo fundamental estamos en una encrucijada muy grande. Hoy día hay grupos que quieren volver al sistema de reparto bajo promesas que claramente no son ciertas. Hay gente que dice que hay que hacer una reforma estructural del sistema, o sea, hasta el mismo presidente Piñera ahora ya tenía un conflicto con su hermano, que fue el creador del sistema en Chile, y hay gente que pensamos que se puede moderar. Entonces faltan, primero ya voy a contestarte la pregunta en cuanto a los problemas, pero falta una decisión política, saber qué hacer, ¿no? El presidente Piñera hoy día quiere reformarlo rápido para mantener el sistema y hacerle una reforma que uno podría llamar cosméticas, pero que no van a resolver los problemas de fondo. ¿Qué es lo que está pasando? Es que en general la gente está, después de participar del sistema o llegar a la vejez, digamos, y participar en el sistema las veces que pudo, con una tasa de reemplazo, o sea, la reposición de su salario último de más o menos entre 35 y 40%, que es bajísimo, respecto a lo que le habían prometido. Consideran que se les ha cobrado una comisión muy alta por administrarle los fondos, y también reclaman de que en el caso chileno gran parte de los fondos de pensiones han podido ser invertidos en empresas a través de acciones, y a través de las acciones entonces los grupos económicos han podido colocar su gente en distintos directorios, ¿no? Entonces eso es un poco la economía política que hay detrás y lo que se queja la gente. Estamos recibiendo malas pensiones, hay abusos en términos de los cobros de comisiones, hay abusos en términos de cómo se ha usado el poder de las AFP para implementar, o sea, poner directores en las empresas. Ahora, el tema sustantivo es claramente el que el sistema no está dando buenas pensiones, y en consecuencia hay que ver cómo se mejora. Y la razón de eso es, por ejemplo, yo te puedo dar cifras exactas si quieres, pero más o menos no me voy a equivocar en mucho. Una mujer a lo largo de su vida útil, en promedio, no quiere decir que todas, pero en promedio unas menos, unas más, pero en promedio cotizan 15 años y después cuando llegan a la edad de jubilación sobreviven casi 30. No hay sistema de pensiones que dé esos resultados. Claro. Y los hombres cotizan más o menos 22 y sobreviven 25. Tampoco hay, eso es en promedio, obviamente hay algunos que alcanzan y otros que no. Entonces, el sistema de capitalización individual te hace presente, o sea, te hace transparente el tema que tiene la relación entre el mercado de trabajo y la posibilidad de poder participar con una cuota de ahorro en un sistema tan claro de ahorro individual. Claro. Yo quisiera ir entrando de a poco en esos señalamientos que usted ha mencionado, pero antes quizás tratar de entender en qué contexto surge también ese sistema de capitalización individual de pensiones, porque pareciera también que es una ola que se produce en la región. Veníamos de un sistema público de pensiones y pasamos a un sistema de esas características. Es decir, ¿qué era lo que se señalaba en ese momento al sistema público y qué prometía, por lo menos, el sistema privado mejorar de ese anterior? Mira, en el caso, te hablo del caso chileno, que es donde renació, porque el sistema de capitalización han existido históricamente antes del chileno, pero Chile lo volvió a reposicionar en el debate. Primero hay que tener claro que bajo un régimen militar donde no se discutió. Y lo que se decía era que el sistema anterior estaba quebrado o se usaba políticamente. ¿Qué significa? Que como un sistema de reparto tiene un fondo de reserva, el fondo de reserva era muy tentador para los políticos usarlo, no te digo mal, pero usarlo para educación, para salud, para construir puentes y con una rentabilidad que no era adecuada para pagar buenas pensiones después. Una rentabilidad social que no se traduce en rentabilidad financiera. Claro. Entonces, bajo el argumento de que los esquemas estaban quebrados, ya tenemos que ir a una nueva proposición, ¿no? Y bajo la búsqueda de
que el sector privado sería un mejor administrador de estos fondos, tú tienes que hacer un nicho de negocio, digamos. ¿Y qué es un nicho de negocio? Es decir, hagamos cuentas individuales y que esto lo pueda administrar el sector privado. Entonces, ahí surgió esta idea de decir, mire, terminamos con el reparto, y ya te voy a decir las implicaciones que tiene eso. Instauramos un sistema de capitalización individual que tiene connotaciones muy serias que ya te voy a explicar. Perfecto. Y vemos cómo regulamos este sistema para que sea realmente eficiente. Se prometió de que eso iba a generar, como te decía, recursos financieros líquidos para poder colocar en el mercado capitales, que las empresas se iban a nutrir de esos capitales, iban a crecer, iban a invertir, se iba a mejorar el crecimiento de la economía, se iba a formalizar la economía y así iba a aumentar la cobertura, que era un sueño que todos querían. Perfecto. Ahora, te recuerdo, para el caso chileno no había debate y no había experiencia, ¿no? Entonces nadie nos decía que no. Este modelo en los años 90, como efectivamente Chile logró crecer, todavía bajo la dictadura militar hasta antes de los 90, logró crecer, no se tenían que entregar pensiones todavía, se desarrolló el mercado de capitales, ya te voy a decir por qué, porque es diferente a lo que ha ocurrido acá. Sí. Se desarrolló el mercado de capitales, las instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario comenzaron a proponerlo como solución para distintos países, independiente del contexto, lo que estás diciendo tú. Salvador es distinto de Chile. Claro. Entonces venían y dentro de los programas de ajuste, en la condicionalidad exigían, bueno, pero hay que mejorar el sistema público de reparto y hay que cambiarlo por una capitalización, ¿no? Eso es lo que ocurrió en El Salvador. En El Salvador lamentablemente se hizo. Yo vine aquí invitado por el vicepresidente Borgo en ese entonces, a quien envío un saludo, sé que está mirando este canal, a advertir de que no era una panacea esto, que no iba a dar buenos resultados, ¿no? Y bueno, observamos en América Latina, El Salvador hizo la sustitución casi total, igual que Chile, lo mismo hizo Bolivia, lo mismo hizo México en el caso del IMSS y lo mismo hizo República Dominicana. Otros países como Argentina y Uruguay fueron a un modelo mixto inmediatamente. Dijeron, no, nosotros no nos vamos en esta aventura, se fueron a un modelo mixto, claro. Pero tú ves que ya en Argentina la parte de capitalización la restatizaron. Claro, ahora se restatizó. La restatizaron. Y otros hicieron un modelo paralelo, que la gente opte, que eran Colombia y Perú. Ahora, si tú vas hacia Europa del Este, donde también se trató de promover esto, ninguno siguió el modelo chileno. Todos siguieron a lo sumo un modelo mixto y también están con problemas similares. ¿Cuál era el temor de poder aplicarlo, digamos? Es decir, ¿qué advirtieron en esos países para no aplicar un modelo íntegramente como el chileno? Mira, cambiar un sistema de reparto por uno de capitalización significa tener una disciplina fiscal, que es el problema que tienen acá. Que tienes que tener un espacio fiscal, una holgura fiscal para hacerte cargo de lo que se llama el costo de la transición, de cambiar un sistema por otro. Me explico, y eso es lo que, a lo que quería llegar. Por favor. Cuando yo digo, mire, voy a terminar con el reparto, hay gente que está pensionada, ¿cierto? Hay que pagarle las pensiones, correcto. Pero ahora la plata del afiliado se va a ir a una cuenta individual, o sea, no está la plata para hacer el reparto. Correcto. Entonces, ¿quién la paga? Dice el Estado, yo la pago. Eso se llama el déficit operacional, ¿no? Después hay gente que nos pilló a mitad de vida, digamos, que estamos todavía activos y dice, pero yo coticé al antiguo. ¿Y qué pasa con mi cotización antigua? No se preocupe, yo le voy a poner un bono de reconocimiento, algún reconocimiento en 50 por lo que cotizó al antiguo. Después hay gente que tiene garantías, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con mis garantías? Se las vamos a respetar. Y hay sistemas que acarrean un déficit o el mismo hay que pagar a las Fuerzas Armadas, que sigue siendo un sistema de reparto. Bueno, todo eso se suma, ¿ah? Y cuando tú lo estimas como qué significa reconocer todo esto, es una deuda muy grande. Es una deuda muy grande. Claro. Que después tú ves cómo la pagas a lo largo del tiempo. En el caso chileno, bajo un sistema militar, se pudo hacer. Y se produjo la holgura en el presupuesto fiscal a costa de gastos en educación, gastos en salud, gastos en vivienda, cosa que en un régimen democrático no lo puede hacer. Por supuesto. Y por eso los otros países siguieron otras opciones. Y por eso en Europa del Este, donde la deuda que había que reconocer era mucho más grande, porque ya tenían una población envejecida y más cubierta con pensiones, se resistieron a hacer este modelo. Perfecto. Ese es un elemento que es fundamental de tener en cuenta y que es la historia que no se contaba cuando se vendía el modelo.
Excelente. Doctor, ha dejado un primer panorama bastante claro sobre la situación. Vamos a seguir hablándolo. Yo tengo que ir a un primer corte y vamos a ir rápidamente para seguir conversando sobre esto. Vamos a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con András Uthoff. Él es experto en materia de sistemas previsionales. Hablamos y hacemos un análisis sobre el sistema de pensiones en El Salvador, a la luz también de la experiencia en Chile. Él además es integrante del Consejo Consultivo Previsional en ese país. Y estábamos hablando un poco, usted nos explicaba algunas cosas que se tenían que advertir a la hora de pasar de un sistema público de pensiones a uno privado. Ya mencionaba algunas cuando decía de pasar de un sistema de reparto. ¿Qué otras cosas tenían que mencionarse o señalarse antes de pasar de ese sistema? Nosotros llamamos la atención de 4 cosas fundamentales. Hay muchas más, digamos, pero una era esta que recién hablamos antes del corte sobre el costo que significaba asumir la deuda implícita que tiene el sistema de reparto. Claro. Es decir, los gastos operativos, todo lo que hablé antes. Pero una segunda es saber cómo va a operar el mercado de las AFP. O sea, normalmente nos decían que la eficiencia en la gestión de los fondos de pensión era mejor en manos de los privados. Y que esto iba a ser tan atractivo que iba a haber un mercado competitivo y que entonces el precio que cobraran iba a ser eficiente. Eficiente que significa que no nos cobran utilidades anormales, ¿no? Bueno, en todas las experiencias, y sobre todo aquí que es un mercado chico, lo que ha terminado es siendo un oligopolio, un duopolio, un monopolio, porque no hay espacio para muchas administradoras de fondos de pensiones. Bueno, en el caso de El Salvador es un duopolio. Es un duopolio. Allá llegaron a 20, hoy día son 6, claro. AFP. Y con la siguiente, que tienen muchas fallas de mercado, o sea, se ponen de acuerdo entre ellos para cobrar comisiones, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, hoy día en la reforma que hizo Bachelet, que cambió, incluyó ese pilar solidario, del cual hablé algo, lo que hizo también es un mecanismo de licitación para que una nueva empresa pudiera entrar, se le dan ciertos afiliados con la condición de que bajara el precio y lo tuviera que mantener bajo para quien sea que se afiliara a eso. En todo caso, a eso se hizo funcionar el mercado. Claro, o sea, para que a través del mercado pudiéramos ir bajando los precios con un mecanismo de mercado. Pero lo otro es sencillamente decir, mire, yo regulo nomás y regulo el precio. Entonces, a través del mercado entró una nueva SOPLE que se llama Modelo en Chile, que bajó mucho las primas, pero nadie la siguió. Las otras siguen y tienen su mercado cautivo. Entonces aquí hay una suerte de, que es lo que quiere corregir ahora Piñera, es decir, tenemos que mejorar la competencia, o sea, hacer que la gente sepa que le están cobrando mucho y se mueva y entonces bajen los precios. Pero eso es fácil decirlo, difícil hacerlo. La realidad es que el mercado no funcionó. Entonces ese era un segundo tema que uno podía advertir de antemano. Aquí se van a producir mercados no competitivos y en el caso chileno, en el caso salvadoreño, en todos los casos se han producido. Y las primas se llevan una buena parte, no del fondo, porque el 10% va al fondo, pero sí del salario del trabajador por participar en el sistema. Eso es un segundo. Lo otro era fundamentalmente de que dónde ponían la plata la gente, o sea, cómo se iba a invertir, de dónde sacábamos rentabilidad, ¿no? Entonces, lo que no se contaba del caso chileno era que para que esto realmente fuera el mercado de capitales en términos netos, tú tenías que absorber los costos de transición, porque si no, lo que yo estoy entregando por aquí, me lo estoy cobrando por acá en términos de costo, y como no lo he financiado, tengo que ir al mercado de capitales y lo pido prestado para pagar el costo de la transición. Y eso es un poco lo que está pasando acá. Claro. O sea, es un círculo, o sea, es un sistema de reparto a través del sistema financiero. Claro, y endeudamiento del Estado. Exacto. Entonces, ese es el otro tema fundamental, que para que realmente uno pueda invertir en el sector financiero tiene que tener muy claro de que es capaz de financiar el costo de la transición. Claro. Pero aún así, una vez que tú dices, lo voy a poner en el mercado financiero, ¿dónde lo pones? Si yo empezara aquí, en El Salvador, seguramente va a tener que ponerlo en banco, porque no hay muchas alternativas, no hay un mercado de capitales muy desarrollado. Y desarrollar un mercado de capitales no es fácil. Hay que hacer políticas públicas para desarrollar un mercado de capitales. Eso también era, no se contaba mucho. En Chile se hicieron muchas políticas, y de hecho hubo quiebras de bancos, etcétera, entre medio, que nos
permitieron ir aprendiendo a ver cómo se hacía que los mercados de capitales funcionaran, custodia de valores, agencias clasificadoras de riesgo, de modo que tú sepas si los instrumentos son seguros o no seguros, donde poner la plata de los trabajadores. Correcto. Y en algún momento permitir también que la plata se pueda ir afuera, no necesariamente. Si tú dejas que toda la plata se vaya afuera, el efecto del ahorro y la inversión no existe. Pero para que se venga adentro tienes que tener alternativas de inversión. Y alternativas de inversión ojalá reales. Lo que ha dado mejor resultado en ese sentido, que es interesante observar, son las letras hipotecarias. Es decir, que un banco hace un negocio con la gente que quiere comprar vivienda, les da un préstamo, ellos se comprometen a pagar el préstamo con un cierto interés y ese banco puede descontar en los fondos de pensiones, en los títulos de deuda, para tener más plata para ofrecer más. Eso ha sido muy exitoso en Chile. Pero instrumentos como ese no es tan fácil conseguir. Generalmente se dice, ¿por qué no apoyar la microempresa? Pero la microempresa es muy riesgosa. O sea, no tienes la certeza de que te van a pagar porque son instrumentos riesgosos. Claro. Entonces, ese era el otro tema, de que la rentabilidad no era certeza y tampoco era cierto de que íbamos a tener un mercado de capitales donde se pudiera invertir seguramente la plata de los trabajadores. ¿Qué estamos observando en Chile? Efectivamente, para el que ha estado a lo largo de toda la vida del sistema, los 30 años que llevamos ahora, el sistema da una rentabilidad para el fondo relativamente en torno a 9%, 10%, que es alto. Pero en los últimos años no ha sido así. Y además la gente observa que de repente que la rentabilidad de su fondo cae, o sea, le pierden plata y la administradora gana plata en la gestión, en el negocio. Y eso también le molesta a la gente. Entonces hay un tema de credibilidad. Entonces, y la gente no está educada para entender que estas cosas pueden ser así y que deben ser así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la alternativa de no participar del sistema, no participo. Claro. Porque le tengo un tema, no es un sistema de protección, es un sistema casi de terror, claro, de miedo. Yo creo que vayamos tal vez concluyendo con esos puntos que usted ha mencionado para poder entrar también al caso salvadoreño e irlo entendiendo, porque ha arrojado usted algunos elementos que se están criticando también en El Salvador. Es decir, parece ser que todo el sistema de carácter privado de pensiones está teniendo las mismas fallas a lo largo de la región. Podemos finalmente concluir de que no arrojó los resultados esperados el sistema privado de pensiones y en ese caso, de alguna manera, fracasó ese proyecto. A ver, si tú me garantizas de que los empleos son estables y permanentes a lo largo del tiempo, puede ser un buen sistema para operar. De lo contrario, yo necesito saber qué hago con la gente que es vulnerable a lo largo de su vida en el empleo. ¿Cómo hago para que realmente vaya acumulando un fondo suficiente para su vejez? En el caso chileno, ¿cómo resolvimos eso? No le subsidiamos cuando está cotizando, sino que al final, con este pilar solidario. Pero claramente uno puede concluir que los mercados de trabajo, ¿no es cierto?, la actitud de la gente frente al sistema no ha sido la que permite acumular suficiente para todos. Hay algunos que sí lo han hecho, para todos, para obtener una buena pensión. Acá se ha señalado, y quiero que comencemos a pensarlo también, porque de fondo acá es un derecho el hecho que se tenga sistema de protección posterior al retiro del trabajador. Es decir, hay una cuestión de derecho que en ese sistema entró como una lógica de mercado. Entendemos que es así. Es decir, una de las fallas que se apunta al sistema privado es que no logra tener una cobertura general a la población, a todos los trabajadores. Ese es uno de los principales problemas que se señala, entiendo, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, hay afiliados que son casi el 100% de la pega, el número de afiliados, claro. Pero el número de afiliados que cotiza es solamente como un 23 o 24% de la pega. Se ha dicho que es un cuarto nada más. Un cuarto, de la pega, pongámosle 25, te lo concedo, no sé exactamente cuánto. Están las cifras, las tienen. Y lo que importa es que la gente esté cotizando, no que esté afiliada. Porque yo me puedo haber inscrito alguna vez en una cosa, pero si no me pago mi membresía, no lo es. Correcto. El tema de fondo es que este es un sistema que se llama de contribuciones definidas. Aquí mis derechos, de los cuales tú hablan, solamente se hacen en realidad si yo contribuyo. Correcto. Y el monto de los derechos, el monto de la pensión, depende de lo cuánto contribuya. Entonces es un sistema muy individualista y egoísta respecto al final. O sea, mi plata es para mí, para hacer valer mi derecho, ¿no es cierto? Y no se hace solidaridad con esto, no se puede prestar para otra cosa. ¿Ah? Entonces termina siendo muy individualista y, como te digo, muy bueno para el que puede ahorrar toda la vida, si es que no le cobran comisiones muy grandes,
pero muy malo para el que no puede ahorrar porque no tiene ninguna certeza de nada. Y queda desprotegido. Queda desprotegido. Coméntanos de esa experiencia en Chile, porque usted decía con la reforma que hace la expresidenta Bachelet se lanza también un pilar de carácter solidario. Cuando habla de eso, es que ese sistema ahora chileno sí logra tener una tendencia para intentar cubrir a esos trabajadores que no logran cotizar. Totalmente. Y hay algo interesante. Hay dos cosas que quisiera decirte. Primero, respondiendo a tu pregunta, sí. Se instaura un sistema que no es universal, se llama solidario, un pilar básico solidario. ¿Por qué? Porque por esta cosa de la realidad en que vivimos, los ministerios de Hacienda dicen, esta es la plata que hay y con esto hagan lo que pueden, es solamente alcanzada para darle buenas prestaciones al 60% más pobre de quienes llegaban a la vejez o quienes quedaban inválidos, no para todos. ¿Ah? Entonces, primera cosa es una pensión básica solidaria, ¿ya? No universal, no es para todos. Claro. ¿Y en qué consiste? Si tú, por ejemplo, como dueña de casa, llegaste a la vejez y no pudiste ahorrar nada, tienes derecho a una pensión básica solidaria si estás en el 60% más pobre, no habiendo trabajado. Ahora, el monto de eso en Chile son hoy día más o menos $150, que está por debajo del salario mínimo, no es realmente una cosa brillante, digamos, no es mucha plata. Correcto. Y al que ahorró, tú le das un complemento siempre superior a lo que le das a la pensión básica solidaria, que la suma de los dos es superior. En ese sentido, se construye el pilar solidario y se paga al momento de jubilarse o al momento de estar inválido y recibir la pensión, no a lo largo de la vida. Además, se hicieron ciertas condiciones para que la gente tuviera mejor predisposición a participar. Se subsidió el contrato de gente joven para que se le subsidiaba la cotización al empleador para que el empleador joven pudiera participar del sistema. Entonces, esa es un poco la construcción y ese fue uno de los aportes que tuvo la reforma previsional. Y que yo diría es la parte que está funcionando bien hoy día. Estamos aliviando la pobreza en la vejez en Chile. Ahora, lo interesante que me gustaría no dejar pasar en esta entrevista acá es el proceso que se hizo, porque yo creo que los procesos son importantes. O sea, en el caso chileno fue el Ministerio de Hacienda el que hizo el diagnóstico, ¿ya? Y dijo, junto con la Superintendencia de Pensiones en ese caso, hicieron un diagnóstico y llegaron a la conclusión, el sistema no está funcionando bien. Lo sometieron a juicio de los políticos que estaban presentándose a las elecciones presidenciales de ese entonces, el año 2006, ¿ya? En esa candidatura. Todos coincidieron con el informe y dijeron, esto hay que reformarlo. La doctora Bachelet apenas fue presidenta y dijo, yo cumplo mi promesa y nombró una comisión técnica. ¿Ya? Dice, esto es un problema técnico, yo creo que me lo resuelvan los técnicos. Pero tomó una decisión política que ayudó mucho, porque si no todavía yo creo que estaríamos discutiendo, que participamos de esa comisión, que decir, el sistema de CFE no se disuelve, sigue pero me lo mejoran. No sé si me entienden. Claro, no vamos a eliminar el sistema de FP, el sistema de FP sigue, es funcionar para ciertas personas, funcionar para ciertas cosas, hay que ver cómo lo mejoramos. Y esta comisión técnica, antes de trabajar, la obligó la presidenta entonces a tener diálogos con la ciudadanía, a entrevistarse en el Palacio mismo de la Presidencia con gente de la ciudadanía que venía a decirle qué pensaban del sistema y qué pensaban que había que hacer. Desde gente que decía no lo toquen porque está muy bueno, a gente que decía vamos y quemémoslo, de todo. Entonces eso nos ayudó a tener una noción de lo que la ciudadanía percibía. Después quienes participamos de eso tuvimos como 2 meses para elaborar una propuesta, la cual se le fue entregada a la presidenta. Y esa propuesta, que ya era más o menos consensuada porque el grupo era multipartidario y multidisciplinario, esa propuesta consensuada, el gobierno la transforma en ley y la aprueba en el Parlamento. Muy bien. Es un proceso que yo creo interesante de tener en cuenta. Claro, y ha hablado de elementos como participación ciudadana, la decisión política. Quiero que vayamos, tengo que ir a un corte, vamos a seguir hablando sobre esto y comenzar a pensar en el caso de El Salvador, que también ha sido desde el Ministerio de Hacienda donde se ha señalado la situación, la presión fiscal que se tiene a partir de la deuda previsional y tal vez por ahí nos puede arrojar algunas pistas sobre qué hacer el caso de Chile. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente.